¿Hay algo que sientes esta semana que no sabes cómo explicarle a nadie? No es tristeza exactamente, no es alegría tampoco, es algo más pesado que eso, algo que se instala en el pecho como si el aire costara más trabajo que de costumbre, como si la semana más sagrada del año viniera cargada de un peso que ya conoces, un peso que llevas desde niña, pero que esta noche, en este momento, se siente distinto, más cerca, más urgente. Y yo quiero decirte algo antes de empezar. Algo que tengo que decirte yo a ti, antes de hablar de la Semana Santa, antes de hablar de la Biblia, antes de hablar de nada más, yo también lo sentí. Yo también me paré frente a una cruz durante años y supe que había algo más, algo que nadie me había terminado de explicar, algo que se escondía detrás de los versículos que recitaba de memoria y de los himnos que cantaba sin llorar. Hay noches donde uno siente que lleva décadas en la fe y que todavía hay una verdad en esta historia que no ha terminado de llegar. Una puerta que no has abierto todavía, no porque no hayas querido, sino porque nadie te ha dado la llave correcta. Esta noche quiero darte esa llave. Hasta que una noche, estudiando la Semana Santa, no como un evento histórico, sino como una historia viva, encontré algo que me quebró por dentro. No de tristeza, de reconocimiento, como cuando ves tu propia cara en un espejo que no sabías que existía y entiendes, de golpe, algo que no podías nombrar sobre ti misma. Y lo que voy a contarte esta noche no es lo que siempre cuentan. La historia que tú conoces de la Semana Santa tiene nombre de apóstoles, nombre de sacerdotes, nombre de gobernadores, pero hay otro grupo de personas que estuvo ahí, que no se fue, que no durmió, que no huyó, y esas personas eran mujeres, mujeres exactamente como tú. Lo que el Señor me puso en el corazón para compartirte esta noche tiene tres capas que muy pocos predicadores han explicado juntas. Y la tercera capa es la que va a cambiar la manera en que oras a partir de esta semana. Quédate conmigo. Fíjate en esto primero porque es algo que la mayoría de la gente no sabe y que cambia absolutamente todo lo que pensabas que sabías de esta historia. En los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un patrón que se repite sin que nadie lo haya planeado, sin que los escritores se hayan coordinado entre sí, porque escribieron en tiempos distintos y en lugares distintos. Y ese patrón dice esto: las mujeres son siempre las últimas en irse y las primeras en regresar. Las últimas al pie de la cruz, cuando todos los demás ya habían huido. Las primeras en llegar al sepulcro antes de que amaneciera. Las primeras en recibir la noticia más grande de la historia humana. Las primeras en ser enviadas a anunciarla. Eso no es casualidad narrativa. Eso es revelación. Y esta noche quiero que entiendas por qué. Porque lo que esas mujeres hicieron durante esos 7 días, lo que vieron, lo que aguantaron, lo que no soltaron cuando todos los demás soltaron, es exactamente lo que tú has estado haciendo en tu propia vida. Y quizás sin saberlo, has estado cumpliendo el mismo rol que ellas cumplieron hace 2000 años. Había una mujer, y cuando digo había una mujer quiero que pongas tu cara ahí, porque ella tiene mucho de ti que había seguido a Jesús desde el principio. No desde el primer día, sino desde el día en que su vida estaba tan rota que no tenía nada que perder yendo detrás de alguien que prometía algo diferente. La Biblia nos dice que esta mujer había cargado cosas oscuras que ningún médico, ningún familiar, ningún ritual había podido quitarle, que había gastado lo que tenía buscando alivio y no lo había encontrado, que llegó a Jesús no con esperanza porque la esperanza se le había terminado, sino con desesperación. ¿Te suena conocido? No tienes que responder en voz alta. Pero si hay algo en tu pecho que se apretó en este momento, es porque sí te suena. Porque todas llegamos a Dios de formas distintas.
pero muchas de nosotras llegamos cuando ya no nos quedaba otro lugar al que ir, cuando la puerta de todos los remedios humanos ya estaba cerrada. Y en esa oscuridad encontramos la única puerta que seguía abierta. Esta mujer se llamaba María, María de Magdala. Y lo que ella vivió durante estos 7 días que te voy a contar esta noche es la historia más honesta que he encontrado sobre lo que significa la fe cuando todo parece apagado. La historia más cercana a tu vida y a tu corazón. El primer día, lo que nosotros llamamos Domingo de Ramos Jesús, entró a Jerusalén. Y entiende lo que significaba eso. No era una ciudad cualquiera, era la ciudad, el centro del mundo religioso para todo aquel que creía en el Dios de Israel. La ciudad donde el templo estaba, donde los sacerdotes vivían, donde el poder religioso y el poder político convivían en una tensión que llevaba años a punto de estallar, era la ciudad donde se decidían las cosas. Y Jesús entró, no en silencio, no de noche, no por la puerta de atrás, no escondido entre la multitud, entró en medio del día, sobre un animal que en el lenguaje simbólico de ese tiempo significaba una cosa muy precisa. Vengo en paz, pero vengo con autoridad. Y la gente puso ramas en el camino. Pusieron sus propias túnicas en el suelo, delante de sus pies, y gritó, y lloró de alegría, y el olor de las ramas recién cortadas llenó el aire de ese camino como el olor de lo que está por comenzar. María de Magdala estaba ahí. Piensa en lo que sintió. Después de años siguiendo a este hombre, después de haber visto lo que vio, de haber escuchado lo que escuchó, de haber sido sanada de cosas que nadie más había podido sanar, ese domingo por la mañana debió haber sentido algo parecido a lo que se siente cuando el pan que pusiste a levar finalmente creció y lo sacas del horno y llena la cocina de un olor que te dice que algo bueno está por pasar. Una certeza que entra por los sentidos antes de que la mente pueda procesarla, antes de que puedas ponerle nombre, ya la sientes en los pulmones. Pero también, y aquí está lo que nadie cuenta, había algo en el ambiente de ese día que a ella le debió haber generado una pequeña alarma. Porque en ese gentío que gritaba de alegría, también había gente que miraba en silencio. Gente que apretaba la mandíbula, gente que calculaba, y si María de Magdala era la mujer intuitiva que la Biblia pinta que era, lo debió haber sentido ese escalofrío de esto no va a terminar tan bien como parece. La intuición de las mujeres ante el peligro no es superstición. Es un don que Dios puso en nosotras para proteger a los que amamos. Pero quédate con eso porque tiene que ver con tu vida de una manera que te voy a explicar. En los días que siguieron, Jesús hizo cosas que pusieron a temblar a todos los que tenían algo que perder con su presencia. El lunes entró al templo y lo limpió. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero, derramó las monedas en el suelo, liberó las palomas enjauladas que vendían para los sacrificios. No lo hizo en silencio, lo hizo con una autoridad que dejó mudos a todos los que lo vieron, y el ruido de esas monedas cayendo al suelo de piedra resonó en toda la explanada del templo como la señal de que algo había cambiado para siempre en ese lugar. El martes y el miércoles enseñó en público. Sus enemigos le tendieron trampas con preguntas diseñadas para hacerlo caer, para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Y él respondió cada trampa con una verdad que dejaba a sus acusadores sin palabras. El ambiente en Jerusalén se fue tensando como la cuerda de un tendedero cargado cuando viene el viento. Y María de Magdala lo veía y sabía lo que estaba por venir antes de que los demás lo entendieran. Cada noche Jesús se retiraba. Salía de la ciudad, cruzaba el valle del Cedrón, subía al monte de los Olivos, y ahí, en ese silencio, entre árboles antiguos que habían visto pasar siglos de historia, oraba. Nadie sabe exactamente qué pedía esas noches. Los discípulos dormían,
Pero hay un detalle que Lucas preservó y que me parece de los más importantes de toda la historia. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 44. Y yo necesito que te detengas en eso un momento. No es la oración de alguien que tiene todo bajo control. No es la oración tranquila de quien está seguro del resultado. Es la oración de alguien que siente el peso de lo que viene y que sin embargo no corre, que suda de angustia, que siente el miedo en el cuerpo porque sí, Jesús era Dios, pero también era hombre, y ese cuerpo sentía miedo y que aún así, en medio de ese miedo que se le salía por los poros, dice, no mi voluntad, sino la tuya. Esa frase la han citado 100 veces desde los púlpitos, pero pocas veces la explican de verdad. No mi voluntad, sino la tuya, no es resignación, no es rendirse. Es la declaración de alguien que confía más en el plan de Dios que en su propia lectura de la situación. Es decir, yo no veo cómo esto puede resultar bien. Yo no veo la salida. Yo no entiendo el camino, pero confío en que tú lo ves. Confío en que tú lo sabes. Confío en que aunque yo no pueda ver más allá de esta noche, tú sí puedes. ¿Cuántas veces has orado así? No con esas palabras exactas, pero sí con ese espíritu. Señor, yo no entiendo lo que está pasando con mi familia. Yo no entiendo por qué este hijo no regresa. Yo no entiendo por qué este dolor no se va. Pero tú sí lo entiendes. Y me quedo aquí contigo aunque no entienda. Eso no es falta de fe. Eso es fe adulta. Fe que ha madurado como el pan que necesita tiempo y calor para crecer. Fe que ha pasado por el fuego y que sabe que el fuego no la consume, sino que la refina. Fe que ya no le pide a Dios que explique, sino que confía aunque no haya explicación visible. El jueves de esa semana, lo que llamamos el Jueves Santo, Jesús reunió a sus discípulos para la última cena. Y en esa cena pasó algo que quiero que entiendas no como historia, sino como espejo de tu propia vida. Antes de sentarse a la mesa, Jesús hizo algo que dejó a todos sin palabras. Se quitó la túnica, tomó una toalla, se puso de rodillas y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Los pies que habían caminado en el polvo de los caminos, que olían a jornada larga, que cargaban el peso de días de caminata. El maestro en el suelo, con las manos en los pies del más humilde de los suyos. Pedro se negó. Le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hay algo en ese intercambio que no es solo teología, es psicología del amor. Porque a veces la cosa más difícil no es dar muchas mujeres que escuchan esta noche, son mujeres que han dado toda su vida. La cosa más difícil es recibir, es permitir que alguien te sirva, es bajar la guardia lo suficiente para decir, sí, me duele, sí, necesito ayuda, sí, tengo heridas que no he dejado que nadie toque. Jesús le estaba diciendo a Pedro y te lo está diciendo a ti esta noche, que si no dejas que Él llegue a los lugares más cansados, más sucios, más escondidos de tu vida, no puede haber comunión real entre los dos. La comunión real requiere que lo dejes entrar donde más te duele. Después se sentaron. Jesús tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo partido por ustedes. Tomó la copa y dijo, esto es mi sangre derramada por muchos. En una mesa con gente que amaba, en la noche más importante de su vida, Jesús usó lo que había en esa mesa, pan y vino,
comida de todos los días, comida que unas manos de mujer habían preparado en esa casa para explicar lo más grande que jamás había pasado en la historia del mundo. No usó fuego del cielo, no usó un terremoto, no usó milagros visibles, usó pan y vino y una mesa y unas manos. Dios siempre habla en el idioma de lo cotidiano, siempre habla en el idioma de tu cocina, de tu mesa, de tus manos. Eso no es accidente, es porque sabe dónde vives tú, sabe que ahí, en lo ordinario, es donde se revela lo sagrado. Pero esa misma noche, cuando la cena terminó y salieron al jardín, vino la oscuridad. Judas llegó con soldados, con antorchas encendidas cuya luz anaranjada rebotaba en los árboles del jardín con espadas, y lo entregó, y el grupo que había caminado junto 3 años, el grupo que había visto milagros, que había escuchado cada sermón, que había comido ese mismo pan esa misma noche, huyó. Pedro, que había jurado que nunca lo abandonaría, que había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. La tercera vez, dice el Evangelio de Lucas, Jesús lo miró, solo eso lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Los otros corrieron entre los árboles y desaparecieron en la oscuridad, pero las mujeres no corrieron. Eso está en la Biblia. No como deducción, no como suposición, está escrito. Mateo capítulo 27, versículo 55. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Mirando de lejos. Fíjate en ese detalle. No podían estar cerca, los soldados no las hubieran dejado, o hubiera sido peligroso, pero tampoco se fueron. Se quedaron ahí, en ese punto exacto de lo que se puede aguantar sin quebrarse, haciendo lo único que en ese momento podían hacer: estar presentes, ser testigos, no abandonar. ¿Sabes cuántas mujeres hacen eso exactamente? Estar cuando no pueden hacer nada más que estar en la sala de espera del hospital cuando la cirugía está pasando y tú no puedes entrar, en la madrugada cuando tu hijo no ha llegado y no hay nada que hacer sino esperar y orar, en el silencio largo de una situación que no se resuelve, sin saber si algo puede salvarse pero sin soltar. Eso no es debilidad, eso se llama fidelidad. Y la fidelidad tiene un peso espiritual que el cielo reconoce. Llegó el viernes y todo lo que tenía que pasar pasó. La Biblia no necesita adornos para describir la crucifixión. Es directa, seca. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Punto. Sin drama extra, porque la realidad ya era suficiente horror. Y en ese lugar, al pie de esa cruz, había 4 personas que la Biblia nombra. 4 personas que no se fueron. Y de esas 4 personas, 3 eran mujeres. María, la madre de Jesús, piensa en lo que es eso. Piensa en lo que es pararte frente a lo más horrible que le puede pasar a una madre, frente al cuerpo de tu hijo, en el peor dolor posible y no poder hacer nada, absolutamente nada. Solo estar, solo ser testigo, solo no irse, solo que vea que sigues ahí. No hay palabras para eso. No las hay en ningún idioma humano. Pero yo quiero que pienses en algo. María de Nazaret llegó a ese momento con una historia. Había recibido un anuncio del cielo que le dijo que su hijo sería grande. Había visto señales y maravillas. Había guardado cosas en su corazón, eso lo dice la Biblia 2 veces, que María guardaba estas cosas y las meditaba porque había cosas que no se podían explicar con palabras. Solo guardar en el lugar más profundo de una y esperar a que tuvieran sentido. Y aún así, en ese momento, parada al pie de la cruz, con el ruido de los soldados,
con las voces de los que se burlaban, con el sol cubierto por las nubes que dice el texto que se oscureció. Nada de lo que había guardado en su corazón le decía cómo terminar eso. Nada le hacía sentido. Y sin embargo estaba ahí. La fe que aguanta cuando no entiende es la fe más pura que existe. También estaba María de Magdala, la mujer que había llegado deshecha y que él había restaurado, y ella miraba y lo que pensó en ese momento la Biblia no nos lo dice. Pero yo creo que lo que pensó fue lo mismo que piensan todas las mujeres cuando el cielo parece haberse cerrado y la oración parece rebotar en el techo sin llegar a ningún lado. ¿Dónde estás? Esa pregunta, ¿dónde estás, Señor? No es duda, es amor. Solo le haces esa pregunta a alguien con quien tienes confianza. Solo preguntas, ¿dónde estás? Cuando estás tan segura de que la persona existe, que te duele, que no aparezca cuando más la necesitas. Y yo quiero que te detengas aquí un momento porque esto es importante. Hay una diferencia enorme entre la persona que deja de creer y la persona que le reclama a Dios. La persona que ya no cree no le pregunta dónde estás, simplemente se da vuelta y se va. La que pregunta dónde estás, todavía está ahí, todavía espera, todavía confía, aunque en ese momento el dolor no le deje ver la confianza que lleva dentro. Si alguna vez has llegado al punto de preguntarle a Dios, ¿dónde estás? No te avergüences de ese momento. Fue en ese mismo tipo de momento donde Dios apareció. Lo que siguió durante esas horas fue todo lo que ya sabes. Los clavos, la corona, la oscuridad que cayó sobre la tierra al mediodía y que duró 3 horas, un eclipse de fe antes del eclipse del sol. Y en algún momento desde esa cruz, Jesús miró a su madre, la vio parada ahí, y en medio de todo lo que estaba cargando, se ocupó de ella. Le dijo al discípulo que estaba a su lado, ahí tienes a tu madre. En su hora más oscura, en el momento de mayor dolor de toda la historia humana, Jesús se preocupó por su mamá. Ese es el corazón que te cuida a ti también. El profeta Isaías, 700 años antes de que eso pasara, lo había visto venir. Lo había descrito con una precisión que solo puede venir de quien vio lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Y lo describió así Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero que esa frase se te quede para las noches donde el dolor no se explica y no se puede nombrar. Por sus llagas fuimos curados. No dice seremos curados algún día, dice fuimos curados. Tiempo pasado, completado, terminado. Lo que Él cargó en ese viernes ya incluía todo lo que tú estás cargando esta noche. El cansancio que no le cuentas a nadie, el miedo que se instala a las 3 de la mañana, la angustia por los que amas y no puedes alcanzar, el dolor del cuerpo que ya no es el mismo de hace 20 años. Ya estaba ahí en esa cruz, ya fue cargado, ya está pagado. Tú no tienes que seguir cargando lo que ya fue cargado por Él. Pero eso todavía no lo sabían ellas. Todavía no, porque después del viernes vino el sábado. Y el sábado es el día más oscuro de toda la historia. No el viernes, cuando al menos pasaban cosas, cuando al menos había movimiento y drama y presencia. El sábado, ese día, entre la muerte y la resurrección, es el día del silencio de Dios. El día donde no hay señal, donde no hay respuesta, donde lo único que hay es una piedra sellada sobre un sepulcro y un grupo de mujeres que se sentaron afuera con las especias que habían preparado en sus manos, mirando esa piedra sin entender. Ese sábado es el día que más se parece a la vida real.
porque en la vida real hay viernes momentos de crisis donde al menos sabes que algo está pasando, donde al menos el dolor tiene nombre. Y hay domingos, momentos de resurrección donde de repente ves y entiendes y todo cobra sentido, pero hay muchos sábados, días donde no pasa nada visible, donde oras y el cielo no responde, donde esperas y la señal no llega, donde tu hijo sigue sin llamar, el médico sigue sin dar buenas noticias, la situación sigue igual que ayer y que antes de ayer y que la semana pasada, y tú sigues ahí con la piedra frente a ti. Mija, si estás viviendo un sábado, no te rindas. El sábado no es el final de la historia, es el espacio entre la promesa y el cumplimiento. Y ese espacio tiene un nombre, se llama fe. La fe no es creer cuando todo va bien. Eso no es fe, eso es gratitud hermosa, necesaria, pero no es lo mismo. La fe es quedarte en el sábado, con la piedra frente a ti, sin que nada se mueva, y seguir creyendo que el Dios que prometió no miente. Que el que dijo, yo salvaré, no puso fecha de vencimiento en esa promesa. Que el que dijo, volveré, cumplió su palabra. Ahora quiero llevarte al domingo, antes de que amaneciera, cuando todavía era oscuro, cuando el gallo apenas empezaba a pensar en cantar y la ciudad de Jerusalén todavía dormía. María de Magdala se levantó. La Biblia dice que fue muy de mañana, cuando aún estaba oscuro. Eso me parece importantísimo. No esperó a que saliera el sol para asegurarse de que era seguro. No esperó a que alguien le dijera qué iba a hacer. No calculó si valía la pena ir. Se levantó en la oscuridad, tomó lo que necesitaba para ir a cuidar ese cuerpo y fue. Piensa en el estado emocional de esa mujer. Piensa en el peso que cargaba mientras caminaba por esas calles todavía oscuras. No iba a un culto, no iba a un evento alegre. Iba a terminar de preparar el cuerpo de alguien a quien amaba con todo su corazón para que descansara bien para siempre. Iba a hacer lo último que podía hacer, cuidarlo incluso después de que ya no podía sentir ese cuidado. El olor de las especias que llevaba en las manos, nardo, mirra, aloe, mezclado con el frío del amanecer en Jerusalén, sus pies en el suelo de piedra, su respiración visible en el aire de la mañana. Iba sola, iba en la oscuridad, iba sin garantías. Eso de cuidar cuando ya no hay respuesta, eso también lo conoces tú. Orar por alguien que no sabe que oras. Servir a alguien que no ve ese servicio. Preparar el lugar para alguien que quizás no regrese pronto. Seguir amando en silencio cuando el amor no tiene a dónde llegar todavía. Pero cuando María llegó al sepulcro, lo que encontró la dejó sin palabras. La piedra estaba quitada y el cuerpo no estaba. Juan capítulo 20 nos da los detalles más íntimos de ese momento, con esa precisión que solo tienen los testigos. Dice que María se quedó llorando afuera del sepulcro. No entró corriendo, no gritó, no llamó a nadie, se quedó ahí parada afuera llorando. Y que mientras lloraba se asomó hacia adentro y vio 2 ángeles sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo. Y los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Después se volvió y vio a alguien parado ahí. La luz del amanecer detrás de esa figura. No supo quién era. Supuso que era el jardinero, tiene sentido, era el jardín, era temprano, sería alguien que trabajaba ahí. Y ese alguien le preguntó lo mismo que los ángeles. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Y ella, todavía sin reconocerlo,
todavía con los ojos llenos de lágrimas que no le dejaban ver bien, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Fíjate en eso. María dice: yo me lo llevaré. Una mujer sola, llorando en la penumbra del amanecer, sin entender absolutamente nada, le está diciendo a este desconocido que si le dice dónde está el cuerpo, ella sola va a cargarlo a donde tenga que llevarlo. No pregunta si puede, no dice que es muy pesado, no dice que está sola, simplemente dice: yo lo llevo. Ese es el corazón de una mujer que ama. Dime dónde está, que yo lo cargo. Ese corazón que no calcula si puede antes de decidir que va a intentarlo. Ese corazón que antes de preguntarse si tiene fuerzas ya está cargando. Ese corazón que llevas tú también desde hace décadas, cargando lo que nadie ve, sosteniendo lo que se caería si soltaras. Y entonces pasó lo que cambió todo. Ese hombre que ella creía que era el jardinero dijo una sola palabra. Una sola palabra. Sin explicaciones largas, sin discurso preparado, sin demostración de poder, solo dijo: María. Y ella lo reconoció, no por el argumento, no por la lógica, no porque le demostró quién era con señales y pruebas. Lo reconoció porque pronunció su nombre. Y en el sonido de su nombre, en esa voz que había escuchado durante años y que conocía como se conoce el sonido de una persona amada incluso cuando no puedes verla, ella supo. Hay algo en la teología de ese momento que quiero que te quede grabado en el corazón para siempre. El Señor resucitado, en su primera aparición registrada en el Evangelio de Juan, no se le apareció a un sumo sacerdote, no se le apareció a un gobernador, no se le apareció al hombre más poderoso de Jerusalén. Se le apareció a una mujer que estaba llorando afuera de un sepulcro en la oscuridad antes del amanecer, que había ido a cuidar un cuerpo sin vida, que creía que todo estaba perdido, y le habló por su nombre. ¿Sabes lo que eso significa para ti esta noche? Significa que el Dios que resucitó conoce tu nombre, no el nombre genérico de su pueblo, o los creyentes, o los que tienen fe. Tu nombre, el nombre que te pusieron cuando naciste, el nombre que solo dicen de cierta manera las personas que más te quieren, el nombre que susurras tú misma cuando estás a solas y no sabes cómo orar con palabras. Él sabe ese nombre y lo pronuncia. Ahora, antes de que sigas escuchando, quiero compartir contigo algo que me cuesta decir, pero que tengo que decir, porque si no lo digo esta noche, no sería honesto contigo. Y tú mereces honestidad, la clase de honestidad que viene con amor, no con juicio. La clase de honestidad que te da una persona que quiere que estés bien de verdad, no solo que te sientas bien esta noche. Hay algo que hacemos muchas veces durante la Semana Santa y lo hacemos sin ninguna mala intención. Lo hacemos con el corazón lleno de amor. Lo hacemos porque aprendimos así y porque nuestras madres lo aprendieron así y nuestras abuelas antes que ellas, que en realidad nos aleja del poder real de esta semana en lugar de acercarnos a él. Y antes de que te diga qué es, necesito que sepas que no te estoy señalando, no te estoy regañando, te estoy diciendo lo que te diría una amiga cercana que te quiere bien. Muchas de nosotras vivimos la Semana Santa principalmente como un ritual externo, como algo que se hace, como una lista de cosas que hay que cumplir para estar bien con Dios durante estos días. Esto no lo hago porque es Semana Santa, esto sí lo hago. Voy aquí, no como esto, enciendo esto, cubro aquello, guardo cierto silencio en ciertos momentos. Esas prácticas tienen historia, tienen raíces, vienen de generaciones de mujeres que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, y Dios honra ese corazón, lo honra de verdad.
Nuestras abuelas no buscaban mal cuando guardaban esas tradiciones, buscaban a Dios de la manera que les habían enseñado a buscarlo. En tiempos difíciles, con lo que tenían a la mano, con el corazón orientado hacia arriba, aunque los caminos no siempre fueran los más directos. Pero el problema no es la tradición en sí. El problema es cuando la tradición se convierte en lo único. Y lo que Dios quiere en esta semana, que es un encuentro real, íntimo, personal, transformador, queda sepultado debajo de las prácticas externas como el grano de trigo queda sepultado debajo de la tierra. El problema es cuando terminamos la semana habiendo hecho todo lo que se debe hacer y sin haber tenido ni un solo momento de verdadera conversación con Él. Y eso a veces es más cómodo porque las conversaciones reales con Dios implican escuchar. Y escuchar implica que Él puede decirte cosas que no esperas, cosas que te revuelven el corazón, que te piden cambiar algo, que te confrontan con amores que has estado posponiendo o miedos que has estado evitando. Los rituales no te piden nada difícil. La presencia de Dios sí, pero precisamente por eso, porque te pide más, porque implica más, porque requiere que entres sin escudo la presencia de Dios, te da también más, infinitamente más. Antes de que te diga lo que eso significa para ti prácticamente, necesito contarte algo más. Algo que me parece lo más hermoso de toda la historia de la Semana Santa y que muy pocas predicaciones han conectado con la vida de las mujeres que escuchan. Había una mujer en los Evangelios, no en el Domingo de Resurrección, sino unos días antes, que hizo algo que Jesús mismo dijo que iba a ser contado en toda la historia de la Iglesia. Hay una mujer en el Evangelio de Marcos capítulo 14 que entra a una cena donde estaba Jesús, entra sin avisar, entra sin pedir permiso y trae un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, perfume de nardo puro, dice el texto, y el frasco valía más de 300 denarios. El salario de un año entero de trabajo, todo lo que una persona ordinaria podía ahorrar en 12 meses, y ella lo rompió. Rompió el frasco sin vacilar, sin calcular, sin guardarse ni un poco, y derramó todo el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y el olor de ese nardo llenó toda la habitación, se metió en la ropa de todos los que estaban ahí, se quedó pegado en el pelo y en la piel, ese tipo de olor que no se va fácil, que persiste. Y los que estaban ahí, hombres, se enojaron. ¿Para qué ese desperdicio? Ese perfume se podía haber vendido por mucho dinero y haberse dado a los pobres. Y la criticaron. La hicieron sentir mal por lo que había hecho. Le pusieron precio a su amor y lo declararon excesivo. ¿Cuántas veces te han hecho eso a ti? ¿Cuántas veces tu manera de amar fue declarada demasiado entregada, demasiado sacrificada, demasiado costosa, demasiado... Y Jesús intervino y dijo algo que me parece de las afirmaciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Déjenla. ¿Por qué la molestan? Una buena obra ha hecho conmigo. En verdad les digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, en memoria de ella. Marcos capítulo 14, versículos 6 y 9. Quiero que escuches eso otra vez. Donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho. Jesús le prometió a una mujer, delante de una mesa de hombres que la estaban criticando, que su historia iba a sobrevivir a todos ellos. Que mientras hubiera tierra donde predicar, lo que ella hizo, su acto de amor considerado excesivo por todos los que lo vieron, iba a ser contado. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que lo que haces importa? Me refiero a lo invisible. Las noches que pasas sin dormir orando por los tuyos, el silencio que guardas sobre tus propios dolores para no preocupar a los demás, lo que preparas en esa cocina con amor cuando nadie está mirando,
lo que bendices en voz baja en tu casa antes de que los demás despierten, las lágrimas que has llorado a solas, sin testigos, por las personas que amas. Todo eso se está registrando, no en una cámara, no en un libro de historia, en el único registro que importa para siempre. Ahora quiero hablarte de algo que sé que cargas. Sé que hay alguien en tu familia que se ha alejado, puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser alguien que conociste en la fe y que un día simplemente dejó de creer o dejó de ir o dejó de llamar, y tú llevas ese peso. Lo llevas en el cuerpo, porque los pesos del alma siempre terminan encontrando su lugar en el cuerpo. Lo llevas en el pecho, en los hombros que se tensan cuando escuchas su nombre, en las noches donde no puedes dormir y en el silencio de un lugar, en la mesa que antes estaba ocupado y ahora se siente como una ausencia con forma. Quiero que escuches algo que el Señor me puso en el corazón para ti esta noche. Tu hijo no se perdió. Se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. No tiene mapa, no tiene memoria del camino de vuelta. Lo que se fue, sí sabe. Lo que se fue, tiene en algún lugar de su corazón la dirección de regreso. Tiene guardado el olor de tu cocina cuando las cosas se cocinaban despacio y la casa entera se llenaba de ese olor. Tiene registrada la textura del amor de tu casa, el sonido de tu voz orando, la imagen de tus manos juntas. Ese material no desaparece. El enemigo puede tapar la señal por un tiempo. Puede poner ruido, puede poner distracciones, puede convencerlo por un tiempo de que no lo necesita, pero no puede borrar lo que tú plantaste. Piensa en cuando tú te alejaste de algo o de alguien que amabas. Piensa en un momento de tu propia vida donde tomaste un camino que no era el mejor, donde te distanciaste, donde decidiste no ir a donde debías. ¿Olvidaste el camino de regreso? No, nunca olvidaste el camino de regreso. Y tu hijo tampoco. Jeremías capítulo 29, versículo 11, una de las promesas más conocidas de la Biblia, pero te la quiero dar en contexto porque el contexto lo cambia todo. Dios le decía eso a un pueblo que estaba en el exilio. No en casa, en un lugar extraño, en tierra extranjera, lejos de todo lo que conocían, cautivos, sin saber cuándo iban a volver. Y es ahí, a ese pueblo que estaba en el lugar más equivocado posible, donde Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Las promesas de Dios no son para cuando ya llegaste, son para cuando todavía no has llegado, son para el exilio, son para el sábado, son para el sepulcro todavía sellado. Y eso incluye al hijo que todavía no ha llegado. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. He visto madres que oraron 20 años por un hijo. He conocido testimonios de mujeres que pidieron sin ver, que esperaron sin entender, y que un día, no cuando lo esperaban, no como lo habían planeado, el teléfono sonó o la puerta se abrió. O llegó el mensaje que no esperaban. No voy a prometerte una fecha. Eso no me pertenece darlo. Pero sí te digo lo que la Biblia dice. Dios responde. No siempre como esperamos. No siempre cuando esperamos. Pero responde. Y hay algo que quiero que recuerdes para los días donde la espera se siente demasiado larga. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús contó la historia de una viuda que iba todos los días ante un juez que no la atendía, que no le importaba ni Dios ni los hombres. Y ella seguía yendo, seguía llegando, seguía pidiendo. Y ese juez terminó dándole lo que pedía no porque le importara a ella, sino porque estaba cansado de que siguiera llegando.
Y Jesús, después de contarla, dijo: ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea paciente con ellos? Y después añadió algo que me parece que es para ti esta noche. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta no es retórica, es una invitación. Una invitación a ser de las que cuando Él busque fe, la encuentre, a ser de las que siguen llegando, siguen llamando, siguen poniendo la mano sobre la almohada de ese hijo, aunque nadie lo esté viendo, de las que siguen. Y ahora quiero llevarte a algo práctico, a algo que puedes hacer esta semana que parece pequeño, pero que tiene un peso espiritual que te va a sorprender. Primero quiero que entiendas algo sobre las mujeres que siguieron a Jesús durante toda la Semana Santa. Estas mujeres no solo estaban presentes, servían. El texto de Mateo dice que lo habían seguido desde Galilea sirviéndole. Esa palabra en el griego original diakonein es la misma que se usa para los diáconos de la iglesia. No es el servicio de quien está debajo. Es el servicio de quien tiene un ministerio, una función sagrada, un rol designado. Estas mujeres tenían un ministerio, y el ministerio más sagrado de esos 7 días era estar presente cuando todo lo demás se fue, ser testigo fiel, no soltar. Eso es lo que tú haces en tu casa. Eso es lo que haces cuando oras sola, cuando preparas esa mesa aunque no todos vengan a sentarse, cuando bendices esa comida aunque algunos ya no creen, cuando mantienes viva la llama de la fe en tu hogar, aunque a veces se sienta solitario hacerlo, tú tienes un ministerio y se llama fidelidad. Ahora quiero darte algo concreto para esta semana. Una noche de esta Semana Santa, entra al cuarto de ese hijo que no está cerca, o siéntate en el lugar donde normalmente se sienta cuando viene, o toma algo que sea de él, una foto, un objeto, algo que lo represente. Pon tus manos sobre eso, las manos que han cargado tanto, que han dado tanto, que saben exactamente cuánto pesa el amor por esa persona. Pon esas manos ahí y no le pidas a Dios que haga milagros esta noche. No negocies, no pongas condiciones, solo di su nombre, solo eso. Señor, este es mi hijo. Yo soy incapaz de llegar donde él está, mi amor no alcanza, mis palabras no llegan, mis oraciones a veces no sé si llegan, pero tú sí puedes. Tú sabes el camino a su corazón mejor de lo que yo lo sé. Llámalo por su nombre, como llamaste a María en el jardín, y te lo entrego. Esa oración sin adornos, sin argumentos, sin listas de condiciones, solo el nombre y la entrega, eso mueve cielos. Y hay algo más, algo para tu casa. Toma agua esta semana, agua simple, la del grifo, la de tu cocina, y antes de tocarla, párate en silencio un momento y pídele al Señor que la use como símbolo de su presencia en tu hogar. No como ritual mágico, Dios no trabaja con rituales mágicos, sino como acto de fe consciente, como declaración intencional, y recorre tu casa. Recorre cada cuarto. En cada cuarto, en voz alta, aunque te sientas rara, aunque tu voz sea bajita, aunque no haya nadie escuchando más, que Dios di, esta casa es del Señor. En este cuarto no hay lugar para el miedo. En este cuarto no hay lugar para la oscuridad. El Señor es el dueño de esta casa. Léelo despacio, como si le contaras a cada pared quién manda ahí. Léelo en la cocina parada frente a la estufa. Léelo en el cuarto de tus hijos tocando la puerta con la mano. Léelo en tu propio cuarto antes de dormir, con la mano sobre la almohada. Eso que acabas de hacer no es superstición, es declaración.
es poner un letrero espiritual en la puerta de tu hogar que dice quién manda ahí. Es lo que hizo Josué cuando dijo: a mí y a mi casa serviremos al Señor. Es territorio reclamado, y el enemigo respeta el territorio reclamado en el nombre del Señor. Porque hay algo que el maligno no soporta. No soporta a una mujer que ora. No soporta a una madre que intercede. No soporta una casa donde hay fe viva, aunque esa fe se exprese en voz muy bajita mientras se lava la loza. La oscuridad no pelea contra los poderosos, huye ante los que persisten. Y tú eres de las que persisten. Ahora quiero llevarte al momento más importante de esta noche. Todas las cosas que te he contado, María en el sepulcro, las mujeres al pie de la cruz, la mujer que rompió el frasco sin calcular el costo, el sábado del silencio, el domingo del nombre pronunciado en la oscuridad. Todo eso converge en un punto que es para ti esta noche, en este momento exacto. El Señor resucitó. Eso ya pasó. Eso no está en duda, no para quien ha creído. Pero la resurrección no fue solo un evento histórico, fue el comienzo de algo que sigue activo, que sigue vivo, que sigue operando en tu cocina, en tu cuarto, en esas noches de insomnio, en esa oración que sale más como gemido que como frase completa. Pablo le escribió a los Romanos en el capítulo 8, versículo 11, algo que quiero que escuches con todo el cuerpo esta noche. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en ustedes. ¿Entiendes lo que eso dice? No dice que Dios va a hacer algo parecido a lo que hizo con Jesús. Dice que el mismo espíritu, el mismo poder exacto que sacó a Jesús de esa tumba sellada, que quitó esa piedra que pesaba toneladas, que transformó la muerte en vida y el silencio en canción, ese mismo espíritu vive en ti. En ti, que tienes el cuerpo cansado. En ti, que tienes el corazón con grietas. En ti, que a veces sientes que la vida te ha pesado demasiado y que no sabes si puedes con más. En ti que te despertaste esta mañana con más preocupaciones que fuerzas para cargarlas. Ese cuerpo tuyo que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, que tiene noches donde no descansa bien, que a veces se siente como casa que ya ha aguantado demasiadas tormentas, es templo del Espíritu Santo. No es una casa vieja, es un templo. Y Dios no abandona sus templos, no los abandona cuando se ven gastados por fuera, no los abandona cuando el techo necesita arreglo, no los abandona cuando las paredes tienen marcas de todo lo que ha pasado. Los habita, los restaura desde adentro. Eso es lo que hace la resurrección. No llegó para arreglar algo roto desde afuera, llegó para vivir adentro, para habitar en lo que parece gastado y hacer que respire de nuevo, para tomar lo que parece terminar y transformarlo en comienzo. El mismo poder que convirtió el viernes en domingo puede convertir lo que hoy sientes como final en la puerta de algo que todavía no puedes ver. Piensa en la semilla. La semilla no tiene nada que la haga parecer viva cuando está bajo la tierra. Es oscura, dura, silenciosa. Si la vieras en ese estado sin saber qué es, dirías que está muerta. Pero adentro de esa semilla, en silencio total, en la oscuridad total, algo está pasando que va a cambiar su forma para siempre. El sábado de la historia parecía exactamente así. Oscuro, sellado, silencioso, y adentro de eso, vida preparándose para explotar esas manos tuyas. Quiero que las mires esta noche. Manos que han lavado ropa que no era tuya,
que han preparado comida para los que nunca dijeron gracias, que han sostenido bebés recién nacidos y que han sostenido también manos que se estaban yendo, manos que han amasado y sembrado y cosechado y remendado y limpiado y construido, manos que a veces están tensas con preocupación y que a veces tiemblan con cansancio. Esas manos tuyas, cada vez que se juntan para orar, el cielo se detiene. Yo no lo digo de manera poética para que suene bonito. Lo digo porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 8 que las oraciones de los santos son incienso que sube delante de Dios. Las tuyas, las que oraste ayer, las que oraste hace 10 años, las que oraste llorando sin palabras porque las palabras no llegaban, las que oraste con rabia, porque también se puede orar con rabia también, la rabia puede ser honesta delante de Dios. Todas subieron, ninguna se perdió en el camino, ninguna rebotó, ninguna fue ignorada. Dios las tiene, las guarda, las presenta. Y si hay un insomnio que te despierta a las 3 de la mañana esta semana, no te enojes. Pregúntate, ¿y si no es el enemigo? ¿Y si es el Señor que te dice, levántate, que quiero hablar contigo a solas, que a esta hora no hay ruido, que a esta hora eres solo tú y yo? Y hay cosas que puedo decirte ahora que de día no escucharías porque hay demasiado ruido. Levántate, siéntate en la oscuridad, quédate quieta y escucha. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si puedes, pon las manos sobre tu pecho, sobre el corazón. Si estás acostada, sobre tu esternón. Si estás de pie o sentada, en el lugar donde estés, siente el calor de tus propias manos sobre tu pecho. Siente cómo tu corazón late debajo de ellas. Cierra los ojos, respira profundo, suelta el aire despacio y repite esto conmigo, en voz baja o en voz alta, como puedas, como salga, con las palabras exactas o con otras. Lo que importa no son las palabras, sino que vengan del centro. Señor, esta semana quiero conocerte de verdad, no de oídas solamente, no de ritual. Quiero que esta Semana Santa sea diferente porque yo estoy más presente que antes, más quieta, más disponible para escuchar. Quiero que me llames por mi nombre como llamaste a María en el jardín cuando ella creía que todo estaba perdido. Tengo cosas que no entiendo. Tengo personas que no puedo alcanzar. Tengo dolores que no he podido explicarle a nadie. Dolores del cuerpo y dolores del alma que duermen conmigo cada noche. Y te los entrego, no porque sepa cómo los vas a resolver, sino porque confío más en ti que en mi propio entendimiento, porque eres el mismo Dios que sacó a Jesús de la tumba. Y si eso pudo, esto también puede. Protege esta casa, protege a los que amo, protege especialmente a los que están lejos, a los que creen que ya no te necesitan, a los que han levantado muros donde debería haber puertas abiertas. Tú sabes sus nombres mejor que yo. Tú sabes el camino a su corazón. Ve por ellos esta semana. Y a mí, Señor, dame oídos para escuchar cuando me llamas. Que no se me pase tu voz entre el ruido. Que aunque esté en el sábado de la espera, yo sepa que el domingo está viniendo. Que, aunque la piedra no se haya movido todavía, yo confíe en que ya tiene fecha de remoción en tu calendario. Gracias por estos 7 días que cambiaron todo. Gracias porque ninguno de esos días fue en vano, ni el domingo de la entrada cuando parecía que la victoria estaba llegando, ni el jueves de la cena cuando el amor se sirvió en una mesa sencilla, ni el viernes de la cruz cuando el cielo se oscureció y parecía que todo terminaba, ni el sábado del silencio más pesado de la historia. Y sobre todo,
Gracias por el domingo de la resurrección que todavía sigue activo, que todavía sigue pronunciando nombres en la oscuridad antes del amanecer, que todavía sigue buscando a las que lloran afuera de los lugares donde esperaban encontrar muerte y en cambio encuentran vida. Que así sea. Amén. Quédate en ese silencio. No lo rompas de inmediato. Deja que lo que acabas de orar aterrice. Porque hay cosas que Dios dice en el silencio después de la oración que no las puede decir mientras seguimos hablando. El silencio no está vacío, el silencio es donde Él trabaja. Esta Semana Santa va a ser diferente para ti. No porque hayas hecho más cosas, no porque hayas cumplido más rituales, sino porque habrás estado más presente, más quieta, más disponible, más parecida a María de Magdala en ese jardín antes del amanecer, no con respuestas, sino con disposición a escuchar. Y cuando sientas ese peso en el pecho que no sabe nombrarse, no te desesperes. Es el mismo peso que sintieron las mujeres al pie de la cruz. Es el peso del amor cuando no puede hacer nada más que estar, no huir, no resolver, no arreglar, solo estar. Y ese peso no es del enemigo, es el lugar donde Dios trabaja más hondo. Y cuando camines por tu casa esta semana, camínala diferente. Camínala como lo que es territorio consagrado, espacio donde el Espíritu Santo tiene permiso de moverse. Toca las paredes con intención. Bendice cada cuarto. Llama por su nombre a las personas que amas y que no están presentes. No con miedo, con la autoridad de una mujer que sabe a quién le pertenece su casa y su familia. Porque eso es lo que la Semana Santa nos enseña, por encima de todo lo demás. Que Dios trabaja en los sábados, que mientras todo parece sellado y quieto y sin movimiento, hay algo pasando detrás de la piedra que no vemos con los ojos físicos. Que la piedra que parece inamovible ya tiene la fecha de su remoción escrita en el calendario del cielo. Que el nombre que parece olvidado ya está siendo pronunciado por una voz que no cansa de buscarte. Que el hijo que parece perdido sigue llevando en algún lugar de su corazón el olor de tu casa y el sonido de tus oraciones. María de Magdala llegó al sepulcro creyendo que iba a encontrar un cuerpo. Encontró al Señor resucitado que la llamó por su nombre. Tú viniste esta noche quizás buscando palabras de consuelo, un poco de paz para pasar la semana, y espero que lo hayas encontrado, pero más que eso, espero que en algún momento de lo que compartimos esta noche hayas escuchado tu nombre, no el mío, el de la voz que conoce cada grieta de tu corazón y que no se ha alejado de ninguna de ellas, el de quien te conoce desde antes de que nacieras, el de quien sabe lo que llevas, el de quien está en tu cocina contigo, en tu cama cuando no puedes dormir, en el silencio de tu madrugada, en el espacio vacío que dejó alguien que amas, el de quien esta semana, como hace 2000 años en un jardín antes del amanecer, sigue pronunciando nombres, el tuyo. Que la paz del Señor resucitado te cubra esta noche y cada noche de esta Semana Santa. Que su presencia se haga tan real en tu hogar que el miedo no encuentre dónde instalarse. Que cada oración que eleves esta semana suba como incienso y llegue directamente al trono donde Él está sentado, vivo, activo, atento a ti. Que quien ora en la oscuridad antes del amanecer reciba la visita del que salió de la tumba cuando el sol todavía no había salido. Que cuando esta semana termine, algo en ti sea diferente, no porque hayas hecho más, sino porque lo hayas encontrado a Él. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Amén. Si algo de lo que compartimos esta noche llegó a tu corazón, cuéntamelo. Una sola palabra en los comentarios, la primera que te salga. Si lloraste, si sentiste paz, si pensaste en alguien mientras escuchabas, si algo se movió adentro, esa palabra tuya
vale más de lo que imaginas. Y si tienes a alguien, una amiga, una hermana, tu hija, tu mamá, que necesita escuchar que no está sola en su sábado, comparte este video con ella esta semana. Es el mejor regalo de Semana Santa que puedes darle. Que el Señor te guarde. Hasta la próxima.